Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Pues doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí estudiando su palabra otro día más, porque nos da la vida, nos da la salud y nos permite alabarle cada día de nuestras vidas con nuestro respirar, nuestro actuar. Y bueno, quiero compartirles un canto antes de iniciar el tema. Este canto se llama Día tan Grande. Es un canto antiguo, ¿verdad? Que hace mucho tiempo no cantaba, pero tiene un mensaje muy hermoso, ¿verdad? Que es para todo aquel que cree en Jesucristo y para todo aquel que quiera creer en Él también. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Gloria a Dios. Pues como dice el canto, ¿verdad? Por gracia Cristo me salvó. Por gracia Cristo nos ha salvado y Él pagó el castigo por nuestros pecados, ¿verdad? Él pagó nuestra culpa. Él borró nuestros pecados.
Y bueno, ese es parte del tema del día de hoy, ¿verdad? Ayer el pastor tocó el tema de la expiación. Y bueno, hoy me toca el tema de la expiación determinada, ¿verdad? Este es un término que sinceramente yo no había escuchado. Ya tengo, bueno, desde que nací, yo nací en una iglesia presbiteriana, ¿verdad? Entonces toda mi vida he escuchado la doctrina presbiteriana. Y este término pues no me es muy familiar. Me es más familiar el término de expiación limitada, ¿verdad? Pero bueno, aquí el autor, el teólogo del libro que estamos leyendo, pues le puso, para él se le hace mejor el nombre de expiación determinada, ¿verdad? Y bueno, si nosotros, los que ya tenemos, ¿cómo decirle?, tradición calvinista, pues recordaremos los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Y uno de esos, pues es la expiación limitada. Y como les decía, bueno, al autor este término de determinada, pues porque él hace referencia o dice que tiene que ver con el designio de Dios desde la eternidad de enviar a Jesús a morir por nuestros pecados, y que esta obra de Cristo en la cruz está limitada a los que creen en Jesús, o sea, está determinada por Dios solamente para aquellos que creen. Es decir, no toda la gente es perdonada, no toda la gente no a toda la gente se le limpia su pecado. Solamente aquellos que Dios ha determinado desde la eternidad creer en Cristo son los que van a ser limpios de su pecado, ¿verdad? Y eso es algo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso es que el autor aquí le llama expiación determinada. Bueno, también aquí quisiera comentar, ¿verdad?, que muchas personas estarán de acuerdo con que, aunque no sean presbiterianos, no sean cristianos, o aunque solamente estarán de acuerdo en que pues no todas las personas merecen ir al cielo, ¿verdad? No todas las personas merecen ser salvas. De hecho, nadie merecemos, ¿verdad? Pero algunos creen que sí merecen, ¿verdad? Pero hay algo otras personas que creen que sí todos van a ser salvos, ¿verdad? O al menos se nos olvida o se les olvida que en un momento creyeron que no todos merecen el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, hace algunos años nos platicaba un amigo de una persona que era narcotraficante y que había muerto en una balacera ahí en Río Verde. Entonces, pues esa persona, pues le hicieron su misa y todo, y ahí en la misa, pues era el hermano, y ahí en la misa iba a ir al cielo. Y entonces, como que ahí ya no hay congruencia a veces en las doctrinas que predicamos y en lo que decimos al momento de que una persona fallece, ¿verdad? O muere alejada de Dios. Como que en ese momento quisiéramos que Dios le perdonara todos sus pecados, ¿verdad? A pesar de que haya sido como haya sido, y a pesar de que no haya creído nunca en Jesús y nunca en su vida se haya arrepentido de sus pecados. Pareciera que eso quisiéramos, pero no es así para Dios. Las cosas no son para Dios así como nosotros quisiéramos que fueran. Dios desde la eternidad determinó quién iba a creer y quién no iba a creer. Y la salvación, el sacrificio de Cristo fue limitado solo a aquellos que creen. Es limitada la expiación, es limitado el perdón de pecados solo a aquellos que creen en Jesús, aquellos que se arrepienten, aquellos que le siguen a Cristo, ¿verdad? Entonces,
pues por eso es que estamos hablando aquí de este término de expiación determinada, ¿verdad? Y pues son explicaciones de pues las doctrinas teológicas, ¿verdad? Que pues nos deben hacer a nosotros entender y reaccionar también en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? También a aquellos que no creen en Jesucristo. También es importante, ¿verdad?, que se den cuenta de que no porque sean buenas personas o no porque pues todos creemos que Dios es bueno, ya eso va a hacer que te vayas al cielo. No, por algo Cristo vino a morir, porque Dios exige un castigo por el pecado. Y porque hay un castigo para el pecado y para aquel que no quiere creer en Dios. O sea, Dios no obliga a una persona que no cree en Él, pues a estar con Él, ¿verdad? No le obliga. Entonces, para esas personas, pues está el castigo eterno, ¿verdad? Está el infierno, ¿verdad? Tristemente así es. Y es nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, pues compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio de Jesucristo con aquellos que no le conocen, ¿verdad? Con aquellos que tienen pues esa necesidad de creer en Jesús. Y pues aquellos que Dios ha determinado que van a creer, pues no sabemos quiénes son, pero es nuestro deber compartir a todos las personas, ¿verdad?, que conocemos o que están a nuestro alrededor. Bueno, entonces aquí al autor de repente le gusta como que conflictuarnos un poquito, ¿verdad? Entonces hacernos razonar y pensar. Entonces nos da un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y que dice de la siguiente manera. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no hablo, y no solo de nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Aquí en este pasaje pareciera que el escritor está diciendo que hay perdón de pecados para todo el mundo, o sea, para todas las personas. Y a lo mejor alguna persona que quiere creer en este tipo de doctrina, pues puede basar su creencia en este versículo. Pero sin embargo hay otros versículos en la Biblia que más adelante vamos a leer que nos hablan acerca de que la salvación pues no es para todo el mundo, ¿verdad? Y entonces este versículo pues pudiera parecer que está en contradicción con los otros, ¿verdad? Pero pues para eso pues hay que hacer un análisis de los tiempos bíblicos para poder entender a qué se está refiriendo el escritor al decir que Cristo es la propiciación por los pecados no solo de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Recordemos que en los tiempos cuando se inició la predicación del Evangelio, los judíos hacían una diferencia muy marcada entre lo que era ser judío y lo que era ser gentil. Para el judío su nacionalidad era muy importante, ¿verdad? Eran los escogidos de Dios y para ellos solo ellos eran hijos de Dios, ¿verdad? No los demás pueblos, no la demás gente. Entonces, no el resto del mundo. Entonces, cuando el apóstol Juan está hablando aquí de que Cristo es propiciación también para todo el mundo, pues está refiriendo a que en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las lenguas, va a haber personas que crean en Jesucristo, ¿verdad? Y que van a poder ser salvos también y que van a poder pertenecer a la familia de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos esta explicación, ¿verdad? De decir, bueno, pues entonces, pues la salvación no es
en sí para todas las personas. Sí es para personas en todo el mundo, ¿verdad? Aquellas que creen en Jesucristo, aquellas que Dios así lo ha determinado. Y bueno, no sé si hasta aquí está claro, yo así entendí este estudio. Está un poquito como que el autor nos trata de que reflexionemos mucho, y como a mí no me gusta mucho reflexionar, pues traté de hacerlo lo más simple posible para que lo entendamos todos, ¿verdad? Y espero no estar cometiendo algún error al explicarlo de una forma tan sencilla. Pero bueno, les voy a leer aquí lo que viene en el resumen. Dice que la expiación determinada se refiere al alcance del designio de Dios para la redención y la intención de la cruz, ¿verdad? Pues como ya lo habíamos comentado, Dios envía a Jesucristo a morir en la cruz para salvar a aquellos a quien Él ya había designado que iban a ser parte de su pueblo, ¿verdad? Y a quienes Él envía a su Espíritu Santo a hacer la obra en su corazón y a que ellos puedan arrepentirse gracias a esa obra del Espíritu Santo. Entonces, a esos es a los que Dios está determinando que van a ser expiados, que van a ser salvos, ¿verdad? Otro punto dice que todos, con excepción de los universalistas, están de acuerdo con que la expiación de Cristo es suficiente para todos, pero efectiva únicamente para los que creen. Solamente si yo creo en Jesucristo, entonces voy a ser perdonada, entonces voy a recibir la expiación por mis pecados. Si no creo, pues no. El siguiente punto dice: la expiación de Cristo fue una propiciación real por el pecado, no una propiciación potencial o condicional. Recordemos que propiciación es una acción agradable a Dios con la que se le puede mover a piedad o a misericordia, ¿verdad? Entonces, es mediante el sacrificio de Cristo que Dios es movido a misericordia y a perdón hacia nosotros, ¿verdad? Es por el sacrificio de Cristo que Dios nos perdona. El siguiente punto en el resumen dice: la expiación en un sentido amplio es ofrecida a todos, en un sentido estricto solamente es ofrecida a los escogidos. O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio, pues ofrecemos la salvación a toda la gente, ¿verdad? Que Cristo murió por sus pecados, que tienen que necesitan seguir su camino, conocerla, tener una relación personal con Él. Y a todos les podemos decir, pero no todos van a creer. Entonces, Dios estrictamente, el Espíritu Santo, mueve solamente a aquellos, mueve a fe a aquellos a quien Dios ya ha designado que así ha de ser. Entonces, estas doctrinas, recordemos que van todas enlazadas, ¿verdad? Entonces recordemos lo que es la predestinación, ¿verdad? Que también es una de las doctrinas de nuestra iglesia, que Dios predestinó desde antes quienes habían de ser salvos, desde antes de la fundación del mundo. Y el siguiente punto dice: la enseñanza de Juan con respecto a que Cristo murió por los pecados de todo el mundo significa que los escogidos no se limitan a Israel, sino que pueden encontrarse en todo el mundo. Bueno, y vamos a leer ahora sí los pasajes bíblicos, ¿verdad? De los cuales pues está basada esta doctrina, esta enseñanza de la que estamos hablando hoy, que es la expiación determinada. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, es Jesús el que nos salva, es Jesús el que
limpia nuestro pecado. Y ese es Jesús el que salva a su pueblo, ¿verdad? Aquí está diciendo que a su pueblo, no está diciendo que a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, desde antes de que Cristo naciera, el ángel ya estaba diciendo esto, que Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, en Juan 3:16 es un versículo pues muy conocido, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos habla del amor que Dios le tiene al mundo, ¿verdad? Y nos habla de que Dios es el que envía a su Hijo, que da a su Hijo unigénito. Lo manda al mundo a sufrir, ¿verdad? Porque pues, teniendo todo allá en gloria con Dios, viene aquí a nuestro planeta, a nuestra tierra, pues a sufrir, y no solamente a sufrir las cosas que nosotros sufrimos diariamente, sino también a sufrir el castigo por el pecado. Y entonces Dios lo manda, y es para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, la salvación es para el que cree. Si tú no crees en Jesús, no vas a ser salvos. Si tú crees que las cosas buenas que tú haces te van a dar la salvación, pues no es lo que nos está enseñando la Biblia. Aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer en Jesús, aun y cuando nosotros nos consideremos que somos muy buenos o que nos merecemos el cielo. Tenemos que creer en Jesús porque Dios lo envió para salvación, para perdón de nuestros pecados. Por más buenos que seamos, hemos cometido algún pecado. Incluso dice la Biblia en otro pasaje que bueno y no lo hace, eso es pecado. También dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Nadie puede decir que es justo, solamente Jesucristo. Entonces, todos hemos pecado, no podemos salvarnos por nuestras obras. El pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Bueno, vamos a leer otro pasaje en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, unos somos. Aquí Jesús está hablando de sus ovejas y de que sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿verdad? O sea, cuando compartimos el Evangelio podemos predicar a muchas personas y no todos van a creer. Solamente aquel que reconoce la voz de su pastor. En este caso el pastor es Jesús. Y Él tiene sus ovejas. Y sus ovejas le siguen, ¿verdad? Sus ovejas le reconocen a Él como pastor, como un guía, como un líder. Y van detrás de Él. Entonces Jesús les da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso pasaje, pensar que nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro amado pastor Jesucristo, que nos ama, ¿verdad? Y que dio su vida por nosotros. Entonces, pues aquí nos está hablando nuevamente, ¿verdad? De que la expiación, la salvación es solamente para las ovejas que son suyas, que Dios le dio a Cristo y que escuchan su voz y le siguen, ¿verdad? Nada más para esas. Vamos a ver en Juan 17, del 9 al 12, que dice la palabra de Dios. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo,
sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús, cuando está orando por sus discípulos, está orando por aquellos que Dios le dio, ¿verdad? Y también en otro versículo menciona no solamente en ese tiempo, sino los que van a creer por la palabra de sus discípulos, ¿verdad? O sea, cómo el evangelio, la palabra de Cristo se ha ido predicando de generación en generación, que ha llegado hasta nuestros tiempos. Y desde entonces Jesús está pidiendo a Dios por aquellos que creen en Él, por aquellos que son suyos, por aquellos que Dios le dio, ¿verdad? Y está pidiendo porque Dios los guarde, porque no se pierdan. Está haciendo esta oración, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos viendo, ¿verdad?, que pues hay una expiación limitada o determinada, ¿verdad? Aquellos a quien Dios así lo ha decidido. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor Jesucristo la ganó con su sangre, ¿verdad? Él pagó con su propia sangre por nuestros pecados. Y bueno, vamos a ver ahora qué dice Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Verdad? Este versículo pues empieza hablando de los predestinados, ¿verdad? O sea, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo había designado quienes iban a creer, y a esos que Él predestinó, pues a esos llamó. Es decir, a esos son los que el Espíritu Santo mueve a arrepentimiento. Son aquellos los que se arrepienten y entonces son justificados por la fe en Jesucristo, y entonces estos llegan a ser glorificados, ¿verdad? O sea, llegan a la presencia de Dios, a ser recibidos en gloria por Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo, no por sus obras. Que a nosotros tener esta fe en Jesús no significa que pues estamos ya, ¿cómo decir? Que ya tenemos permiso para hacer lo que queramos, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando el Espíritu Santo empieza la obra en nosotros, en nuestras vidas, la sigue perfeccionando, ¿verdad? Y cada día más nos va redarguyendo para poder alcanzar la estatura de Cristo, ¿verdad? Para poder ser como Cristo. Y nos lleva a seguir a Cristo en sus enseñanzas, en sus palabras, ¿verdad? En su forma de ser, en su forma de amar, que nos falta mucho, ¿verdad? Pero en eso andamos, y eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? Alcanzar a ser como Él. Y
Y solamente es por medio del Espíritu Santo que podemos lograrlo, no por nuestras fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas pues no podemos, ¿verdad? Y Dios solamente acepta el sacrificio de Cristo, no los nuestros, sino el de Cristo, porque fue el Cordero perfecto que se sacrificó. Dios no acepta sacrificio perfecto, y solamente Cristo lo pudo ofrecer, porque Él era perfecto, el varón perfecto, el Cordero perfecto. Y Él es el que toma nuestro castigo y entonces nos da su herencia, nos da esa posibilidad de ser llamados hijos de Dios y de habitar con Él, de tener esa comunión con el Padre también, gracias al perdón de los pecados. Si ustedes que me están viendo, si alguna persona que está viendo este video aún no ha creído en Jesús, no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pues yo le invito, ¿verdad?, a que si Dios está moviendo su corazón, si el Espíritu Santo está moviendo su vida a seguirle, pues a que lo haga, ¿verdad? Y que busque al Señor, ¿verdad? Que siga la palabra de Dios, que se alimente de la palabra de Dios y que crea en Jesús, que lo acepte como su Señor y Salvador, que lo reconozca en su vida, para que pueda tener una vida eterna, una salvación, un perdón de pecados, ¿verdad? Y entonces el Señor le va a perdonar sus pecados. Arrepiéntanse, arrepentámonos todos de nuestros pecados, ¿verdad? Y pidamos perdón día a día por las cosas en las que le fallamos a Dios. Y que Él sea el que nos vaya transformando día a día y podamos nosotros tener ya pagó el castigo por nuestros pecados, y que Dios es propicio para nosotros, nos ve con agrado gracias a Jesucristo, y entonces nos recibe en gloria, nos recibe en horas, cuando hablamos, cuando oramos, nos escucha y nos recibirá el momento que ya no estemos en esta tierra, ¿verdad? Que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo y entonces vayamos a su presencia, entonces nos va a recibir con Él. Y pues yo les invito a que si Dios está moviendo su corazón, pues le pidan a Dios que les perdone y acepten a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como su pastor que les guía. Y pues vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios estas personas. Si alguien está o quiere hacer esta oración, la puede hacer, y quiere creer en Jesucristo, lo puede hacer. Y vamos ahora. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, del gran amor que tienes hacia nosotros, porque Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros, Señor. Nosotros somos inmerecedores de tu gracia, Señor. No merecemos, señores, tu amor, Padre, pero tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Jesús, por ese amor tan grande. Gracias, Cristo, por dar tu vida. Gracias por derramar tu sangre en mi lugar, Señor, por tomar el castigo que nosotros merecíamos, Señor. Te alabamos, Señor, y reconocemos tu sacrificio, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y porque nosotros no podíamos ofrecer ningún sacrificio que fuese perfecto delante de ti, Señor. Ni nuestra conducta podría ser perfecta delante de ti en ningún momento de nuestras vidas, Señor. Pero tú has decidido darnos salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y queremos creer en Él, queremos vivir para Él, queremos seguirle, Señor. Queremos que tú nos perdones, Señor, que limpies nuestras vidas y que nos des una vida nueva, Señor, una vida diferente, una vida que te agrade, en la que tu Espíritu Santo sea nuestra guía y que nos redarguya
que nos consuele, que nos acompañe, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a las personas que están escuchando esta meditación en tu palabra, Señor. Que si alguno de ellos es movido a arrepentimiento, Señor, que tú, Padre, escuches su oración, escuches su necesidad. Y vayas a Él, Señor, y que, Padre bendito, pueda entregar su vida a ti, Señor. Y que pueda ser guiado por tu palabra, Señor. Ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, por tu amor tan grande, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que harás por cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Les quiero compartir otro canto. Este canto es más moderno. Se llama Jesucristo basta. A ver si me sale porque no lo he practicado mucho. Pero me gusta mucho este canto. Y pues nos habla de cómo pues el sacrificio de Cristo pues es suficiente, ¿verdad? Es suficiente para darnos vida eterna, para darnos salvación, para tener una vida mejor, ¿verdad? Para estar en comunión con Dios y en paz en este mundo y en el venidero. Nada más que aquí como que no alcanzo a ver bien la letra, ¿verdad? Déjenle pongo el esto porque la luz me está estorbando un poquito. A ver si ahora sí veo mejor. Ya, es que ya es de noche, ya no alcanzo a ver. Nuestros corazones insaciables
Amén. Gloria a Dios. Pues ahora tenemos la confianza de que Jesucristo es nuestro Salvador. Tenemos una en Él. Tenemos un futuro y una confianza en nuestro Salvador Jesucristo. Y pues ahora vamos a orar por las peticiones, ¿verdad?, que hay en nuestra iglesia. Pues le damos gracias a Dios primeramente, ¿verdad?, por las peticiones que ha escuchado y por las que se han hecho, a lo mejor no como nosotros quisiéramos, pero como Dios ha querido y como Él ha dispuesto para mejor, para bendición, porque todo lo que Él hace es bueno. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu sacrificio en la cruz, porque tomaste nuestro lugar, Señor. Te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por las pruebas, por las luchas, Señor, por las dificultades que atravesamos día a día, Señor, porque éstas nos acercan a ti, Señor, porque gracias a ellos, Señor, podemos reconocer que necesitamos, Señor, y porque gracias a ello podemos sentir tu presencia, tu apoyo, Señor, tu fortaleza, Señor, tu sustento día a día, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Señor. Y ponemos en tus benditas manos nuestras necesidades, las necesidades de la Iglesia San Pablo, Señor, por las personas que están enfermas, Señor, y que tienen necesidad primeramente de ti, Señor, de reconocerte en sus vidas, Señor, de saber que hay una esperanza de vida eterna, Señor, de que no todo es este mundo, Señor, sino de que hay aún más allá de lo que vivimos aquí, Señor, y que tú tienes cosas mejores para nosotros, Señor. Que podamos entender esta realidad y que podamos vivir de acuerdo a esta fe, Señor, a esta esperanza, Señor. Bendice a mis hermanos enfermos, Señor. Sana primeramente sus corazones, su espíritu, Señor, que puedan ellos poner su fe y su confianza en ti, Señor, y que en tu voluntad, Padre Santo, tú les des sanidad física también, Señor, para que ellos puedan ser aliviados de sus dolores, Señor, de sus dolencias, Señor, que tú traigas restauración a sus cuerpos, que les des salud, Padre bendito. Te ruego que sigas estando con Irina, Señor, con Yair, con nuestros hermanos de la tercera edad, Señor, que tienen ya muchas dolencias, Señor, muchos achaques, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú seas su fortaleza, Señor, que tú seas su consuelo, Padre Santo, en estos momentos difíciles, Señor, y que tú seas su proveedor, Señor, que ellos puedan siempre saber que tú estás ahí dispuesto a dar el sustento que ellos necesitan día a día, Señor. También te ruego, Padre, que bendigas a mis hermanos que no tienen trabajo, Señor, que pongan su confianza en ti, Señor, y no en las cosas materiales, como es tu palabra, que ante el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Padre bendito, que no se alejen de ti, que estas carencias, Señor, que quizás nos faltan algunas cosas, Señor, o no tenemos todo lo que quisiéramos, Señor, pero te tenemos a ti, Padre, y sabemos que no nos vas a dejar y que lo que nos pasa es esta situación económica difícil, estas enfermedades, Señor. En el medio de esta pandemia tú nos quieres enseñar, Señor. Tú nos quieres edificar, tú nos quieres construir en amor, Señor. Quieres que seamos más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo, a seguir sus palabras, Señor. A amar a nuestro prójimo, a compartir a aquel que tiene necesidad, Señor. Gracias, Señor, te doy por todo, Señor, y te ruego, Padre bendito, que sigas bendiciendo la Iglesia San Pablo, Señor. Que, Padre bendito, no decaiga nuestro ánimo, Señor, que siempre estemos dispuestos a compartir tu palabra, Señor, y que tú pongas el momento oportuno y la persona a quien tú quieras que le compartamos, Señor, y aún a aquellos que han de creer y a quienes no han de creer, tú solamente lo sabes, Padre. Ayúdanos a cumplir con ese mandato que tú nos has dado, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, y te ruego que sigas bendiciendo a tu pueblo. Bendice al pastor, a los líderes de la iglesia, Señor, los ancianos, los diáconos, Señor.
a las personas que dirigen la sociedad femenil, los jóvenes, Señor, los niños, Padre bendito, el grupo de alabanza, Señor. Que tú nos permitas ir creciendo en la fe, Señor, ir dejando aquellas cosas del viejo hombre que nos estorban, Señor, y que podamos ser como tu Padre. Quédate con nosotros, Padre, te lo ruego, mi Dios, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto compartir esta palabra con ustedes.